En su nombre hay milagros hoy. Declaro. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Lunes 11 de mayo, ya avanzando el mes, siendo 1:15 para las 7 de la mañana. Estamos acá conectados, listos, dispuestos para buscar del Señor, cedernos a Él y ser transformados. Hola, Yaquita Burgos, Sole Mardones, un abrazo, madre. Qué bueno verlas ahí, un gran abrazo, muy bendecidas. Un buen día y un buen comienzo de semana. Y qué mejor que hacerlo así, esta mañana, buscando del Señor, buscando de su presencia, abriendo nuestros ojos a la palabra de Dios. Así que no hay nada mejor que esto. Un gran abrazo para todos ustedes, los que están ahí conectados, y a los que vean este video después, obviamente bendecidos, que les sirva, espero que les sirva. La idea es esta, seguir haciendo un trabajo que Dios está haciendo con todos nosotros, con la iglesia en general, de meternos un poco más profundo en la palabra. Hola, Patito Repol, un poquito más profundo en la palabra de Dios, entendiendo que hay un balance que nos va a hacer crecer y fortalecernos en nuestra vida para ser exitosos y ser gente que manifiesta el carácter de Dios aquí en la tierra. Y ese proceso es con el equilibrio entre la palabra y la oración, y hemos estado aprendiendo acerca de esto. Hola, Sandor, ¿cómo estás? Un abrazo bendecido. Hemos pasado por el libro de Efesios, no todo el libro, un par de versículos hemos tomado de las oraciones de Pablo. Estuvimos en Colosenses. Vamos a hacer un repaso, yo creo, estos días, pero quiero avanzar con Filipenses un poco más, y esto nos ha dejado más profundo también en lo que estamos trabajando. Y hemos estado viendo ahí desde el capítulo 1 de Filipenses, desde el versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Yo le decía a Pablo, escribió esto ahí en la cárcel. Por eso cuando él lo dice en el verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo estaba diciendo justamente porque él estaba en un apremio de su propia vida, sin saber lo que iba a ocurrir. Pero aún así, lo que siempre lo he estado ministrando yo en la iglesia, igual me sorprende la intensa comunión que Pablo tenía con el Señor, que en medio de todas esas distracciones, podríamos decirlo, todas esas situaciones por causa de la persecución, de esas pruebas, él no dejaba de estar teniendo revelación de la verdad de la palabra, a pesar de las circunstancias, y trayendo luz a la iglesia, trayendo luz al pueblo. Entonces levantaba este tipo de oraciones apostólicas. Entonces lo encuentro muy maravilloso esto, y creo que debemos sacar provecho. Hola, Yaquita Cuña, sacar provecho de esto nosotros en nuestra vida, de este tipo de oraciones. Y veíamos acerca de esta oración, un repaso rápido, que nuestro amor abunde aún más y más, dice, en toda, ¿no es cierto?, en ciencia y en todo conocimiento, y en ciencia está muy relacionado al original, y que la palabra ciencia era la palabra epignosis, ese conocimiento exacto, pleno, siendo influenciado poderosamente, y que nos lleva a esta relación con Dios profunda, en que Él sí o sí impactará tu vida y generará un fruto en tu vida, que es lo que culmina en el versículo 11. Y también veíamos el tema del conocimiento de la verdad de la palabra, y que ese conocimiento, esta epignosis, esta relación profunda con Dios y el equilibrio con la palabra, también nos va a llevar a amar de la manera correcta, para que aprobéis lo mejor. Y eso decía que quiero que entiendan lo que realmente importa. Eso es el aprobar lo mejor, aprender a discernir, tener claridad de qué es lo más importante, y que seamos gente sincera, lo hablamos, sin fisuras, sino que genuinos e irreprensibles,
hasta que Cristo vuelva, que llevemos una vida pura, dicen otras versiones, hasta que Cristo vuelva, que no caigamos para no hacer caer a otros. Y este es un proceso en nuestra vida, por eso estamos apartando este tiempo para buscar en oración, porque necesitamos estar orando esto. Y habíamos concluido con el versículo 11, que en el que vamos a meditar hoy día, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y la NTV dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque eso traerá mucha gloria y alabanza a Dios. El carácter justo, el carácter de Cristo. En el griego está dando el sentido de un fruto de la rectitud por medio de Cristo. Y veíamos que el fruto es la manifestación externa de algo interno que ha ocurrido en nosotros, básicamente por causa de la relación que tenemos con Dios. Que así como lo vamos a ver, como Gálatas nos enseña que hay un fruto, una manifestación evidente de la carne, también hay un fruto o algo evidente en una persona que es el fruto del Espíritu. Entonces nosotros estamos en este proceso de ser transformados, renovando nuestra mente. Hemos estado orando que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él venga a nosotros. Es algo constante que tenemos que seguir creciendo. Son cosas que tenemos que pedirle al Señor, que está en la palabra, está puesta ahí Santiago, que pidamos sabiduría. Necesitamos trabajar en esto, porque nuestra carne es muy dada a impulsar nuestra vida, o mejor dicho, nosotros somos muy dados a ser impulsados más por nuestra carne que por la vida del Espíritu. Entonces necesitamos tener esta búsqueda para tener esta epignosis, este encuentro profundo, real con el Señor, y que eso impacte nuestra vida, que impacte nuestra vida al punto de ser transformados, para que seamos las expresiones visibles del fruto del Espíritu en nuestra vida. Fruto habla la Escritura, fruto apacibles de justicia, dice Hebreos. Fruto de luz, dice Efesios 5. Fruto es el resultado de un proceso, de algo que ocurre internamente. Gracias, Señor, por eso. Gracias al Señor por eso. Entonces, fruto sugiere la transformación interna en nosotros con una manifestación externa del fruto del Espíritu, que es la misma palabra que usa aquí. Este fruto es como lo dijéramos, no, voy a enredar más con eso. Este es el fruto que tenemos que buscar, la manifestación de la vida de Dios, de la vida de quien nos ha impactado nuestra vida. Este es el fruto que se evidenciará. Y eso no lo podemos encontrar de otra manera, ¿no, queridos? Que metiéndonos con la palabra de Dios, meditándola, orando con un corazón dispuesto a ser transformados. El fruto del Espíritu. Jesús habla en el libro de Juan, capítulo 15, acerca de esto, de que Él es la vid verdadera. Entonces, este es el resultado de esta epignosis, esta conexión, este ser impactado, nutriéndonos del Señor. En el versículo 2 de Juan 15 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y aquel que lleva fruto, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios, porque la palabra te ayuda en este proceso, porque va limpiándote. El lavamiento de la palabra, dice la Escritura. Entonces tú estás capacitado para dar fruto. Gracias, Jesús. Versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fruto. Versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé.
Esto os mando, que os améis unos a otros. Fruto. Gracias, Señor, porque en ti y en mí está la capacidad de dar fruto. Porque a veces nosotros somos confrontados, y ahora lo vamos a ver, los frutos del Espíritu. Somos confrontados y decimos, chuta, yo no puedo caminar en esto. O yo no estoy caminando en esto. Pero tú y yo ya hemos sido capacitados por el Señor. Y su Espíritu que está en nosotros es ese que riega la verdad de la palabra que sembramos en nuestro corazón, para que tú y yo llevemos mucho fruto, capacitados por el Espíritu para ser gente que manifieste este fruto. Gracias, Señor. Gálatas 5. Gálatas 5. Voy a leer en la NTV. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu Santo con mayúscula, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo, el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Aquí no está en juego que tú ames o no ames a Dios. Aquí no está en juego que tú quieres o no quieres hacer la voluntad de Dios. Tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Tú y yo deseamos, pero a veces nosotros nos dejamos ser guiados o impulsados en nuestra mente y en nuestras acciones por nuestra naturaleza pecaminosa, por la carne. Romanos 8 dice que estamos bajo dos leyes espirituales. El mundo está bajo dos leyes espirituales. Dice la Escritura que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es la ley en la que tú y yo caminamos al haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, una ley superior. Pero también está la ley del pecado y de la muerte. Y cuando tú y yo nos cedemos a nuestra carne, a nuestra naturaleza, por no ser transformados, renovados en esta nueva vida que hoy día se nos ha sido dada, caminamos muchas veces en esta carne. Por eso está esta situación. Por eso la Escritura dice ahí que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. ¿Sabes que hay versiones que dicen que cuando tú eres guiado por el Espíritu, entendamos esto, el ser guiado por el Espíritu dice que nosotros ni siquiera nos sentiremos atraídos por los deseos de la carne? Andemos en el Espíritu. Y ese es nuestro proceso. Y esa es nuestra búsqueda. Y eso hemos estado trabajando por 3 semanas para ser sensibles a la voz de Dios, para que se alumbre nuestro entendimiento, para caminar con inteligencia espiritual, caminando en la verdad, ejecutándola en nuestra vida. Necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto, necesitamos de esta epignosia, este conocimiento pleno, para ser realmente transformados, ser gente transparente, sincera, irreprensible. Y eso te hará y me hará cada día más sensible a la voz del Espíritu. Y más que eso, queridos, que el fruto del Espíritu comience a manifestarse en mi vida. Gracias, Señor. Sigo leyendo. Pero cuando el Espíritu los guía, dice versículo 18, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Este es el fruto de la carne, que se evidencia. Recuérdate que el fruto es lo que se evidencia. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:16. ¿Cuáles son estos? Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. La palabra hechicería no son actos mágicos como a veces nos imaginamos con polvitos mágicos. La hechicería es la manipulación, una obra de la carne. Y esto le está hablando a la iglesia. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Permítanme repetirles lo que dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Estas son las evidentes, las obras de la carne son evidentes. Y cuando uno lee esto se da cuenta que hay cosas que todavía tiene que ser procesado uno. Habla en otras versiones de sectarismos. Habla, la palabra de Dios es demasiado clara. Mi amado, mi amada, si usted y yo nos encontramos que en nosotros se ha evidenciado algo de esto, necesitamos meternos con el Señor, seguir trabajando. Por eso es que la oración es una constante en la vida del cristiano. Dice Jesús cuando enseñaba, dice que oráramos para no caer en tentación. Porque a veces podemos cedernos a esto de tal manera que, queridos, se evidencia más esto que la vida de Dios en nosotros. Me había saludado a mi hermana Elena, mi suegra. Hola, ¿cómo está, suegrita? Buen día. Trabajemos. Sigamos buscando cada mañana, cada día. Porque aquí está todo evidenciado. Y dice el verso 22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Gracias, Señor. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Sigamos la guía del Espíritu. Para seguir la guía del Espíritu necesito ser sensible al Espíritu. Para ser sensible al Espíritu necesito, señores, señoras, señoritas que están ahí escuchándome, pasar tiempo en la presencia de Dios para ir siendo sensible y que esta epignosis ocurra en este conocimiento pleno de su voluntad, de su amor, de su perfección, y eso impacte nuestros corazones al punto de transformar nuestra vida. Intimidad. Intimidad. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos con otros. Esto es algo que nos escribe el Señor, está escrito y expresado hacia la iglesia. Así que, querido, no es al mundo, es a la iglesia. Esto nos ocurre a nosotros. Necesitamos ir a una profundidad mayor y una revelación mayor de lo que es Cristo mismo, para que su carácter sea formado en nosotros y así seamos la expresión de Cristo, como dice el versículo 11 de Filipenses, que siempre seamos llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Que en base a este entendimiento y a esta luz que has recibido, sea tu oración. Oremos, busquemos. Mañana vamos a seguir profundizando con respecto. Yo creo que esta semana nos vamos a dedicar a esto del fruto del Espíritu. No te sientas mal si todavía estás caminando o estamos caminando en un evidente fruto o resultado de la vida pecaminosa. Arrepintámonos y busquemos del Señor. No es tu fuerza, es por el Espíritu. Dejémonos influenciar por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe la vida. Dejémonos controlar por el Espíritu Santo. Este proceso en el que nos encontramos. Queridos, la hora nos pilló y doy gracias al Señor por poder haber entrado un poco más profundo en esto y seguiremos trabajando mañana. Pero oramos al Señor, Padre, que en esto queremos entrar. En una profundidad de conocerte, de que tú te reveles a nuestra vida, Señor. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos, Señor. Queremos entrar en este proceso de renovarnos, de buscar en oración para ser gente que, Señor, vive dependiente de ti, Señor, nutrido de ti, Señor, que da fruto, porque hemos entendido hoy día que estamos diseñados para dar fruto, Señor. Y ese fruto, Señor, se manifiesta en nuestra vida y queremos que se manifieste a cabalidad, que tú seas evidenciado en nuestra vida, Señor, el que tú seas visto. Espíritu Santo,
Aquí estamos esta mañana pidiendo que tú nos ayudes en esto, porque tú eres nuestro ayudador. El Espíritu Santo dice que trae los atributos de Cristo a nuestra vida. Ayúdanos en esto, Espíritu de Dios. Queremos ser sensibles, por eso te buscamos cada mañana, para pasar este tiempo, Señor, en lo que realmente conviene, inquirir en tu presencia. Esto es lo que deseamos, estar contigo y buscarte y cedernos a ti, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que esta sea una buena mañana, amados hermanos queridos. Disfrute, dese su tiempo, medite y ore lo correcto sobre su vida, la palabra de Dios. Bendecidos, que tengan un espectacular día, que tengan una mañana de provecho antes de hacer sus labores. Muy bendecidos. Gracias, Señor. Les amo mucho. Buen día. Declaro vida a estos huesos hoy. Declaro la sanidad viene de Dios. En su nombre